Y bueno, usted sabe que hay algo muy bonito que pasa conmigo. ¿Quiere que se los cuente? Hay algo muy hermoso que yo siempre le digo al Señor. Le digo, yo quiero predicar tu palabra, pero sentir en lo más profundo de mi ser ese temor a Dios. No decir, bueno, voy a predicar la palabra porque digan, ah, qué predicador, mirá qué bueno, cómo sabe de la palabra. Eso no, sino que yo lo que le dije al Señor, le digo, cuando estaba sentado así en la banca, recién empezaban las cosas de Dios, escuchaba las predicaciones de mi pastor y los pastores invitados, todo, ¿no? Y la verdad que te llena, porque realmente uno se va edificando cuando vienen los pastores a predicar. Y muchas veces, bueno, después empezamos a estudiar en el instituto, uno va creciendo en la palabra. Y claro, estando ahí sentado, quizás vos decís, bueno, me gustaría que yo en ese lugar hubiese dicho tal cosa, hubiese hablado de tal cosa, hubiese puesto tal versículo. Claro, estando sentado ahí. Pero cuando estás acá arriba, cambia la cosa. Ya no es lo mismo. La responsabilidad es otra. Y nunca me olvido, siempre me acuerdo del primer día que me dieron la oportunidad para predicar. Le puedo asegurar que todo lo que yo pensaba cuando estaba sentado, acá arriba se me había borrado todo. Y las piernas me empezaban a temblar, los tobillos, las rodillas me temblaban. Tremendo, ¿no? Porque sentía esa responsabilidad de poder hacer bien las cosas. Y eso yo le pedí al Señor. Le digo, Señor, le digo, por más que pase el tiempo, por más que uno predique, pero yo quiero sentir lo que sentí el primer día. Esa responsabilidad, esas ganas, ese entusiasmo de poder predicar la palabra donde quiera que me lleve. Y hoy estoy así, créamelo, realmente estoy con esas ansias. Cuando estaba sentado, estaba como esos caballos cuando están en la gatera, que están listos para salir y decía, ay Señor, digo, qué lindo que es, ¿no? Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Y aquí la palabra en Tito, capítulo 3, la primera palabra dice recuérdales. ¿Por qué? Porque fíjese usted, nosotros hoy vamos a predicar a una iglesia establecida, una iglesia que conoce de la palabra de Dios. Hoy no vamos a hacer evangelismo, no vamos a estar en una plaza o en una calle predicando, sino que vamos a estar en la casa de Dios con hijos de Dios. Ay, no me dejen solo. Estamos en la casa de Dios con hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces era una lucha en el espíritu y decía, ¿qué voy a predicar? ¿Qué digo? ¿Cómo hago? Y el Señor me daba esta palabra y me decía, recuérdales. Recuérdales. Porque mucho tiempo hemos estudiado la palabra, mucho tiempo la hemos oído, mucho tiempo escuchamos predicaciones, pero por algo está escrito aquí, ¿no? Por algo, yo creo que la palabra es inspirada por el Espíritu y escrita por los hombres, o sea que es palabra de Dios. Entonces, si Dios empieza la frase con decirle recuérdales, es porque el hombre es muy fácil de olvidar. ¿Es así o no? Muchas veces, mismo los chicos en la escuela, saben que van a tener un examen el día viernes. Entonces, desde el día lunes se empiezan a preparar y empiezan a estudiar todo de memoria. Y todo de memoria, y cuando llegan a las clases, a esa prueba, hacen todo bien. Se sacan 10 puntos, hicieron todo bien el viernes. Ahora, el lunes, le preguntás de qué fue la prueba, de qué es lo que escribieron, y se olvidaron. ¿Es así o no? ¿Por qué? Porque muchas veces empezamos a leer y memorizamos las cosas y después se te olvida. ¿Me entiende? Entonces, es como, fíjese usted,
si somos fáciles de olvidar? ¿Cómo le dicen? ¿Almacén? ¿Kiosco? ¿Cómo le dicen a los que venden productos de comestible? Almacenes, almacenes. En el almacén del barrio, que en mi casa, en Argentina, es muy común, el almacén. Después están los shopping, los supermercados, ¿no? Pero el almacén de barrio es muy común. Entonces, a veces por ahí no tenés dinero para comprar, entonces le vas y le pedís. Yo tengo un almacén en la esquina de mi casa que el dueño se llama Miguel. Y por años hace que Miguel está con ese almacén. Y a veces por ahí no llegás con el dinero y vas y les pedís fiado, ¿no? Y pasa un día, pasa 2 días, pasa una semana y no le pagás. Y pasa un mes y no le pagás. Y más te digo, que a veces por no pasar por el frente del negocio te vas a pegar toda la vuelta manzana. ¿Es así o no? Y cuando el dueño del almacén te ve, te dice: José, ¿qué pasó que no me pagaste el fiado? Uy, me olvidé. Me olvidé, Miguel. Por eso el Señor nos dice: recuérdales. Y yo creo que no solo en Argentina, sino en todas partes del mundo, la gente es muy olvidadiza. ¿Y qué es lo que tenemos que recordarle? Dice que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Fíjese cómo el Señor ya empieza a ordenar a su pueblo. ¿Sabe por qué le digo? Muchas veces venimos a la casa de Dios y nos olvidamos del mundo. Ya somos tan espirituales que no obedecemos a las leyes terrenales. Hay un semáforo en rojo, paso el semáforo, total. No es ley de Dios. Está el videocable para ver en la televisión, el Netflix, todas esas cosas. Llega el recibo para pagar la factura. No hay problema. Total, me engancho el cable, lo conecto como sea y miro igual. Tengo un celular de $300 y no tengo señal, ¿cómo se dice? No tengo saldo. Total, pido el Wi-Fi. ¿Qué problema hay? ¿Se da cuenta? Y muchas veces he conocido hermanos y hermanas que dicen sujetarse a la ley de Dios, que aman a Dios. Pero si vos no obedeces las leyes terrenales, menos vas a obedecer las leyes de Dios. ¿Es así o no? Entonces, el Rey de Reyes dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Que obedezcan. Yo sé que acá no hay ningún desobediente, pero el Señor dice esto. Y dice que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Se da cuenta cómo Él nos va capacitando, nos va guiando? ¿Para qué? Para que nosotros estemos dispuestos a hacer toda buena obra. Yo me acuerdo que era muy común que cuando subíamos al bus y había asiento libre, bien, nos sentábamos, pero cuando subía una mujer, automáticamente el hombre se levantaba para cederle el asiento. ¿Es así o no? Por lo menos los que tienen mi edad creo que se acuerdan. Pero hoy en día están sentaditos, sube una mujer y no importa que esté embarazada, se duerme, el que está sentado se duerme. En vez de levantarse y darle el lugar, eso es una pequeña obra, pero para Dios vale mucho. Dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Se da cuenta?
Muchos vehículos tienen el pescadito atrás, ¿no? ¿Es así o no? Simbolismo de cristianismo. Y son los peores. Donde lo encierra otro auto o tiene un poquito de lugar para pasar algo y ya se baja del auto, empieza a discutir y se pelea, empiezan las malas palabras. Y todo lo que aprendemos en la casa de Dios se nos olvida. ¿Es así o no? Por eso el Señor hoy dice, recuérdales, que no sean pendencieros. Yo creo que acá en México no hay, ¿no? Esa gente que le gusta pelear. Aunque les digo, cada vez que pelea Canelo Álvarez, hace poco peleó con un argentino, lo destruyó. Pero no sé si los mexicanos deben ser así, no creo. No son pendencieros, ¿no? Gracias. Menos mal, podemos caminar libre. Solamente Canelo Álvarez, ¿no? Es el... Qué bárbaro, gracias, Señor. Así que dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Fíjese usted, qué lindo, porque hoy nos reímos, ¿es verdad o no? Nos podemos reír, porque podemos predicar la palabra, pero no con la ceja fruncida, dando palabras de condenación, que te vas a ir al infierno, que esto no, sino que realmente podemos recibir el consejo de Dios. Y aunque sea riéndonos, ¿es así o no? Pero Dios nos habla. ¿Les está hablando el Señor o no? Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, fíjese usted el cambio, ¿no? Los consejos que Dios nos da a través de su palabra para lograr un cambio en nuestra vida. Un cambio de conductas, normas en las cuales podemos vivir una sana convivencia. Y nos recuerda, nos dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborreciéndonos y aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a leer, por lo menos a mí me pasa, cuando empiezo a escudriñar la palabra y empiezo a leer todo esto y digo, yo me vuelvo atrás y digo, ¿tan malo era? Porque yo pensaba que era una buena persona. No me daba cuenta, en serio se los digo, no me daba cuenta. Pero la palabra te confronta, ¿es así o no? No es que yo le diga a usted que sea un insensato, que sea un rebelde, no. La palabra nos hace dar un autoanálisis de lo que éramos, porque ya no lo somos más, ¿no? No somos más, ¿no? Insensatos, rebeldes, no. Gloria a Dios. Dice... Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. ¿Vio? Él hace el cambio en nuestras vidas. Ahora, fíjese usted los procesos que hace el Señor. Vamos a verlo en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5. Hay una historia muy conocida que es del general Naamán. Dice, Naamán, general del ejército, rey de Siria, era varón grande delante del Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso.
Fíjese usted, un varón grande, un varón que era general del ejército, no era cualquier persona, no era un soldadito común, era un hombre que había ganado, había peleado y había ganado muchas batallas, pero era leproso. En ese tiempo la lepra era un mal incurable, era un mal donde nadie se quería acercar al que tenía lepra. Pero fíjese en el versículo 2, dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fíjense usted en la situación en la cual estaba esta muchacha. Había sido prácticamente secuestrada, había sido llevada para esclavitud. Pero esta muchacha había visto el caminar de aquel siervo que se llamaba Eliseo, de aquel gran profeta, el cual Dios estaba con él. Y fíjese usted, esa muchacha tenía fe en Dios, tenía fe que el hombre de Dios lo iba a sanar. Entonces, ¿qué hizo esta muchacha? Le predicó al general, más bien a su esposa. Le dijo que había un hombre de Dios, el cual por fe lo sanaría. Entonces, este poderoso general habla con el rey y el rey le da el permiso para que vaya a Samaria para ver al profeta. Hacen una serie de trámites donde el rey le da un permiso para que vaya a verlo al rey de Israel. Le hace una carta y esa carta se la presentan al rey de Israel. Y el rey de Israel tuvo miedo porque en ese tiempo Siria era una potencia mundial en ejército. Y el rey tuvo miedo. Cuando se entera el profeta le dice: rey, no tenga miedo, envíelo para mi casa, envíelo que yo le voy a hacer saber que hay profeta en Israel. ¿Cuántos creen que hay profeta en el pueblo de Dios? ¿Cuántos creen que hay milagro en la casa de Dios? Eso es tener fe. Y este hombre, este general, va hacia la casa de Eliseo y Eliseo lo ve venir y no sale a recibirlo. Le manda a que recibiese a su siervo, a Giezi. Entonces le dice Giezi que el profeta le había dicho que vaya al río Jordán y que se bañase y que por 7 veces consecutivas entrase y saliese del agua. Entonces este general, imagínese como hoy en día que a esta iglesia, ¿no?, venga un general del ejército, un hombre importantísimo para el país, y el pastor le diga: mira, no, como que no le demostró interés para recibirlo, y lo manda a alguno de los chicos y le dice, o algún diácono, y le dice: anda a decirle que se vaya a bañar. ¿Dónde hay un río feo? ¿Cómo se llama? Hay un río acá que dicen que es bastante feo, Santa Catalina. Entonces imagínense que venga el general, o un río peligroso, ¿no?, de mucha correntada, y venga el general y el pastor le dice: no, anda a bañarte. ¿Se imaginan este tiempo? Que el pastor le diga: no, andá y bañate. ¿Cómo se sentiría ese general? Lo mismo que sintió en ese momento. Dice que el general
dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, muy enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Mire, un hombre que estaba fuera de las cosas de Dios, pero la fe que tuvo. En ese tiempo no había carros, no había buses, no había aviones. En ese tiempo era todo caminando o a lomo de burro o a caballo. Y este general había venido desde muy lejos. ¿Para qué? Para que el siervo de Dios no lo atendiera. ¿Cómo no se iba a enojar, no? Imagínese que usted tenga 2 o 3 días de viaje a lomo de burro. Y llegas al lugar y dices, no, mira, anda a bañarte. Por favor. Dice, Habana y Farfat, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Enojadísimo, porque no lo recibió. Pero él sí tenía fe. Cuando fue, él tenía fe y él mismo dijo y declaró, si impusiere las manos sobre mí, yo sanaría. Pero Dios tenía otros planes. Muchas veces pasa así en nuestras vidas. Muchas veces pasan ciertas situaciones en nuestra vida y nos enojamos porque no entendemos los propósitos de Dios. Dice que Dios ya nos bendijo desde la creación del mundo, ¿sabía usted? Ya la bendición es nuestra, solamente que nosotros tenemos que tomarla. Y eso era algo que yo no podía entender. Mi esposa conoció al Señor. Yo no sabía nada del Señor. A mí lo único que me importaba era tener plata. Había llegado a tener un buen negocio, tenía un auto mío, un carro mío, un auto, y tenía 5 autos para trabajarlos como taxi. En Argentina se dice remis, ¿no? En esa época, que es el Uber, el taxi, todo lo mismo. Es para transportar a personas. Entonces tenía 5 choferes a la mañana, 5 choferes a la noche. O sea que los vehículos estaban siempre trabajando. Y tenía plata por acá, por este bolsillo. Tenía plata por este bolsillo. Agarraba plata en este bolsillo, plata por acá, plata que escondía bajo el asiento. Económicamente, una barbaridad. Había puesto en la casa de mi mamá, había puesto un negocio que lo tuve 10 años. Después otro lo abrí cuando compré mi casa donde vivo ahora. Abrí también otro negocio. Y era el boom del momento. Trabajaba a full. Y cada vez que mi señora tenía que ir a la iglesia, yo la llevaba, la bajaba en la iglesia y me iba. Y así estuvo mucho tiempo ella. Hasta que un día nace mi hijo Juancito y ella me hablaba de la iglesia, siempre que venía me hablaba y yo decía, ah, sí, qué bueno, está. Nunca renegué, siempre la llevé, la acompañaba, todo. Y nace mi hijo y ella me dice, mirá, vamos a hacer una presentación de Juancito el domingo, qué sé yo. Y le digo, qué bueno, lindo, la verdad que bárbaro. Yo no entendía nada, yo lo único que sabía el bautismo cuando nacían los chicos, que en la iglesia católica lo bautizaban, pero nunca fui a una iglesia, nunca vi una Biblia, nada. Entonces
vengo así como a esta iglesia, con la entrada así, y la dejo a ella, con mi hijo recién nacido, un pelo coloradito, así como el pastor, así, bien lindo. Hasta mi hijo tenía más pelo que yo, mirá, cuando apenas recién nacido tenía más pelo que yo. Y bueno, los dejo en la puerta y entran todos. Y sigo trabajando, porque yo quería trabajar, yo quería dinero, a mí no me importaba otra cosa. Empiezo a hacer viajes, todo, y fíjese cómo Dios hace las cosas. Me sale un viaje a la vuelta de la iglesia. Vengo contento a la vuelta de la iglesia, dejo los pasajeros y algo entró, digo, vio esa curiosidad y pensaba, ¿qué será presentar un niño? Entonces agarro, me voy, bajo del auto y acá estaba el portero, ¿no? Estaba el portero que ahora está descansando, pero... Ven. ¿Y sabe qué? El portero ya me conocía porque yo como dejaba a mi esposa y me iba con el auto, se ve que ya de vista me había conocido. Y me dice, hola hermano, y me agarra de la mano y no me soltaba. Y yo de curioso miraba y estaba la pastora, el pastor, mi señora y el bebé. Lo estaban presentando. Entonces la pastora dice, ay, el papi, vino el papi. Y el portero no me soltaba. Y la pastora, ay, entre, papi, entre. Y bueno, el hermano me dice, vaya, entre, y me abrazaba. Yo digo, oh, era verano, ¿no? Hacía calor. Entonces entro caminando así. Yo nunca había entrado en una iglesia. Y entro hacia un paso 30 grados, 32 grados, 35 grados, 36 grados. Y yo transpiraba, así como estoy ahora. Y empezaba 40 grados, 42 grados. Y me llevan todo acá de la manito, me llevan. Y mi señora estaba acá. Estaba acá con el pastor, la pastora, mi bebé y ella. ¡Ay, el papi, el papi! Me olvidé de contarles algo. Chachán, rebobinamos, volvemos. Cuando yo estoy acá, que la pastora me dice, entre, papi, entre, ¿qué hizo la iglesia? Lo que hicieron ustedes ahora. Todo el mundo me miraba. Todo, ¿cómo no iba a transpirar si toda la iglesia me miraba? Yo, ay, Señor, decía. Y yo estaba, ¿no? Y subía las gradas así, y la transpiración que me venía, y transpiraba. Y llego acá y era, pero, gracias a Dios que traje un pañuelo así. Y transpiraba y las gotas me transpiraban. Y no sé lo que dijeron, presentaron al nene. No sé, ni sé lo que dijeron, la verdad. No sé lo que dijeron. Y yo transpiraba y de repente estoy transpirando. Y de repente siento así, mirá, un abrazo así. Y yo miro y digo, y no había nadie conmigo. Y me abraza así. Y empecé a llorar. Y yo sentí el abrazo. Y digo, pero ¿quién está acá, Dios? La primera vez que entré a la iglesia. Y me abrazaba así. Y la transpiración me caía así. Y el llanto me caía así. Era una bañadera, era. Impresionante. Pero fue algo tremendo. Lo que yo pude sentir ese día, en ese momento, que era el abrazo de Dios. Era el abrazo de Dios. Y todo esto que está escrito acá, me lo pasó como en una pantalla. Pensando que yo era un hombre bueno, que hacía las cosas bien. Pero el amor de Dios me rescató. Él hizo como Naamán. Gracias a mi esposa, que mi esposa estuvo un año, pobrecita, Dios mío. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo orando por mí? Si la habré vuelto loca. Señor. La paciencia y el amor que me tuvo, y espero que me siga teniendo, ¿no? Por lo menos paciencia. Gloria a Dios. Y usted imagínese,
Era un hombre ganador, era un hombre con dinero, estaba bien económicamente, pero estaba vacío de Dios. ¿Me entiende? El dinero va y viene, mi hermano. El dinero no tiene nada que ver en la vida. Si bien ayuda para vivir, pero no se afane por el dinero. Hágame caso. Yo no le hablo por un testimonio que escuché, yo le hablo porque lo he vivido. Hoy, mire, tengo papelito nada más. Como decimos en Argentina, ni un mango. No tengo un mango, no tengo un cobre, pero soy feliz. Y eso es lo que experimentó Naamán. ¿Por qué? Porque en el versículo 13 dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: levántate y lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Vamos a darle, pero fuerte, fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Después más adelante habla de que él fue tan agradecido que vino a bendecir al profeta, porque no fue con las manos vacías. Él lo quiso bendecir monetariamente. Y el profeta le dijo: no, quédate tranquilo que yo no hice nada. El que lo hizo fue el Señor. Gloria a Dios. Volvemos a Tito. Gloria a Dios. Se me perdió Tito. Ahí está. Gloria a Dios. Fíjese, todo es un proceso en nuestras vidas. A veces nosotros queremos las cosas así, ¿no? Por ejemplo, en mí hizo algo tremendo, ¿no? Porque al sentir el amor de Dios a través de su abrazo, Él me limpió. Lo primero que hizo, me limpió de los vicios. Me quitó los vicios. Lo que era el alcohol, la droga, el cigarro, el trasnochar y todas esas cosas que uno aprende en la calle, fue automático, fue algo tremendo lo que hizo en mi vida. Entonces, cuando empiezo a escudriñar la palabra y empiezo a entender y Dios me empieza a revelar, es el proceso que hizo en esta palabra, porque dice: por el lavamiento de la regeneración. Cuando el Espíritu de Dios, el agua de Dios te empieza a lavar, te empieza a hacer nueva criatura, dice que somos renovados, que somos regenerados en el Espíritu. Porque antes mi espíritu estaba muerto. Por eso hacía las cosas que hacía. Porque la carne tiene sus deseos y le ordena al alma. Entonces el alma ejecuta los sentimientos de la carne. Por eso uno está alejado de Dios. Pero más cuando el Espíritu tomó vida, ahí cambió mi vida. Ahí hubo una regeneración. Ahí hubo una restauración en mí. Porque me dio un nuevo nacimiento. ¿Me entiende? Entonces, cuando la palabra de Dios te dice, vamos a leerlo otra vez, el versículo 4, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu. ¿Se da cuenta? Es todo un proceso, va paso por paso. El lavamiento, la regeneración y la renovación. Ya no pensamos como antes en lo material, en la carne. Ya pensamos en lo espiritual, en las cosas de arriba. Entonces, el Señor va haciendo el proceso en nuestras vidas, el cual, en el verso 6,
dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Se da cuenta? Yo no hice nada. El Señor lo hizo todo. A veces pensamos que nosotros somos buenos, que hacemos buenas cosas, pero Él nos justificó. ¿Saben qué quiere decir justificó? ¿Puedo hacer una demostración? ¿Tengo tiempo? Ven. Vamos a poner otra silla más. Hay 3 partes. Acá hay 1, 2 y falta otra. A ver, una persona que tenga, un hermanito que tenga cara de ángel. Vení. Vos tenés una carita de bueno. Vení. No, mira qué cara que tiene. Ahora, sentate. Ahora uno que tenga cara de malo. A ver. Un hermano que tenga cara de malo. Uy, el de bigote. Mirá, mi hermano el de bigote. Venga, mi hermano. Mirá, no se metan conmigo porque yo tengo a mi hermano el de bigote. Ahí, sentate. Ahora, vamos a buscar un anciano de días que tenga pelo blanco. A ver. Ven, él va a estar parado en el trono. ¿Está? Mirá, esto es así. Él representa al diablo. Claro, ¿quién es el acusador? El diablo. ¿Quién es el que te apunta con el dedito y te... ¿Y? Mirá, acá tenés un hermanito, un hijo de Dios. ¿Qué te parece? Es falso, está mintiendo. Se siente que es santo, pero es mentira. Es mentira. Es malo de verdad, se ve que lo conoce. O es malo de verdad o lo conoce, algo. Ahora, yo soy el más bueno de todos, Jesús. Entonces, el Padre está escuchando cómo el acusador habla mal del hermano. Entonces vos le tenés que decir, sí, eso era antes unos niños, pero ahora soy hijo de Dios. Sí, eso era antes, pero ahora soy hijo de Dios. ¿Ves? Gloria a Dios. Entonces aparezco yo, Jesús, el mejor, y le digo, Padre, ahí está el acusador, aquí está el acusado, pero es verdad, lo que dice el acusador es verdad. Él antes era mentiroso, estafador, engañador. Pero ¿sabe qué, papá? Yo pagué en la cruz y derramé su sangre por su vida. Yo justifiqué todos sus errores. Ahora, por la justicia en la sangre de Cristo Jesús, es salvo. Y es heredero de la vida eterna. Así que el acusador, andate. Va, fuera. Gloria a Dios, gracias, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces se da cuenta cómo es. Nosotros somos justificados, no por obras que hayamos hecho nosotros. No es por obras. La salvación no viene por obras, viene por fe en Jesús. ¿Quién nos justificó? Justificar es como aquel vehículo que tiene deudas de patente, no sé. Claro, como un vehículo que tiene deudas, ¿no? Entonces, viene Jesús, en este caso, y paga esa deuda. Antes el vehículo estaba manchado porque tenía deudas. Hoy en día no. ¿Por qué? Porque esas deudas
fueron pagadas. Y estás libre, mi hermano. Deja que hable. Vos dejalo nomás. Gloria a Dios. Por eso dice, en el verso 7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esa es nuestra esperanza, la vida eterna. ¿Me entiende? Por eso tenemos que todos los días buscar al Señor. Tenemos que ayunar, tenemos que orar, buscar en su palabra, hacer buenas obras, porque eso es lo que al Señor le agrada. Tener un cambio, tener una regeneración, tener un nuevo nacimiento. Entonces ahí cuando empezamos a vivir una vida plena en Cristo Jesús. Muchos a veces dicen, no, pero es difícil. No, créamelo, que es más fácil cuando no mentís que cuando mentís. ¿Es así o no? Porque vos cuando mentís, te tenés que acordar de esa mentira para volver a decir otra mentira. Entonces cada vez se te hace más difícil porque se te hace un enredo. Ahora vos cuando hablas la verdad, no hay ningún problema. Porque la verdad prevalece, la decís una sola vez y listo. ¿Me entiendes? Entonces, la verdad está en Cristo. Y cuando Él me dice de la vida eterna, yo tengo la esperanza de que Cristo pronto vendrá. Cristo pronto vendrá. Porque dice en el verso 8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, pastor, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Gloria a Dios. Así que vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios. Los músicos. Muy bien. Gloria a Dios. Bendito Rey, Santo, poderoso Dios. Cerramos nuestros ojos y oramos para que el Espíritu siga obrando en todo nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús, oramos en esta noche, mi Rey, para que seas tú, Señor, obrando en espíritu y en verdad, como obraste, Señor, en esos tiempos antiguos. Yo creo y declaro que estás obrando en estos tiempos, porque tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre. Por eso, Padre, oro por este pueblo, mi Dios, para que seas tú, mi Dios, regenerando a aquellos hermanos y hermanas en el Espíritu, mi Dios, para que traigas una renovación en su entendimiento, Padre, porque por gracia somos salvos, no por obras, sino porque tú nos has justificado en la cruz del Calvario, derramando esa sangre en la cruz, esa sangre que nos lavó, que nos redimió, que nos limpió y nos santificó. Gracias, mi Dios. Gracias.